Oriente Medio se encuentra en un callejón sin salida y aunque los medios de comunicación se fijan sobre todo en lo que está sucediendo en Siria, son muchos los conflictos que marcan tanto la historia como la situación actual de esa región, de la que depende mucho la estabilidad y la paz del mundo. Estamos a las puertas de un conflicto global, lo digo porque yo al menos llevo bastante tiempo leyendo y también escuchando el término de Tercera Guerra Mundial. ¿Creen ustedes que esto es posible? Quizá estoy exagerando, como muchos de ustedes me escriben en Facebook o en Twitter. Quizás sí, o quizá después de ver nuestro programa cambie su opinión. Bienvenidos al Zoom. Empezamos. Ya lo ven, la región de Oriente Medio lleva llenando las portadas de los periódicos y dando titulares de televisión durante años. Los conflictos religiosos, el surgimiento de movimientos terroristas, las primaveras árabes y, por último, la crisis de Siria. La caja de Pandora está abierta de par en par. Podemos constatar que la coalición más bien simula la lucha contra el Estado Islámico. Nada sería más útil para reforzar la lucha contra los terroristas que un amplio proceso diplomático que dé a los sirios una verdadera opción. Los aviones rusos vuelan allí en Siria y miles, decenas de miles de víctimas a diario hay. Los aviones rusos en Siria bombardean los objetivos terroristas solo tras confirmar la información con varias fuentes. La búsqueda de recursos, el establecimiento de democracias o los intereses de muchos países han convertido a esta tierra en un lugar en el que la muerte y la violencia pues son el pan de cada día. Pero, ¿qué consecuencias tienen estas políticas fallidas? ¿Hay errores calculados en la geoestrategia? Si me permiten, desde mi punto de vista, todo está minuciosamente estudiado. No hay errores, no hay nada al azar. Desde la caída de los llamados dictadores hasta la aparición de grupos como el Estado Islámico. Y entonces, pues ¿ahora qué? ¿Quién sufre esas consecuencias? ¿Quién debe resolver todo este lío? Para mí, esta es una cuestión muy complicada y más teniendo en cuenta las tensiones que se viven en una zona pues, que es tan volátil. Cualquier descuido, intencionado o no, puede desatar un efecto dominó hacia un final que nadie quiere. Imaginan, por ejemplo, un avión turco derribando a otro ruso o sirio, o el lanzamiento de un misil por parte de Estados Unidos que estalle en una localización oficial de Damasco. ¿Piensan que esto es un escenario de película, lo que les estoy dibujando? Porque yo la verdad que lo veo muy real, muy cercano. Como siempre, nosotros les damos nuestros micrófonos para que se expresen y a la pregunta, ¿cree usted que la situación en Oriente Medio puede causar una guerra a nivel global? Esto es lo que nos han respondido. Creo que es posible, ya que el 2016 es año electoral en Estados Unidos. Las cosas pueden cambiar mucho según quién esté a cargo del país. Sí, existe la posibilidad de que esto conduzca a una tercera guerra mundial. Puede ser. Depende de quién ocupe la Casa Blanca. Eso es lo que creo. No habrá ninguna guerra mundial si Estados Unidos no participa. Así que no lo creo. Esto es lo que nos han contado en las calles de uno de los países que está implicado en la situación actual que vive Oriente Medio y que yo pienso sería uno de los protagonistas de esa película que quizá muchos de ustedes ya piensan que me estoy haciendo yo solo en la cabeza, pero queremos saber directamente su opinión. Ustedes ya saben que tienen nuestras redes sociales en Facebook y también en Twitter para dejarnos todos sus pensamientos, sus preguntas, sus respuestas también. ¿Creen que estamos en un momento clave y que puede llegar una tercera guerra mundial? Escríbanos. El nudo que vive Oriente Medio ha llegado a su máxima expresión. Los diplomáticos se centran sobre todo en Siria, un problema que se pretendía desatar, resolver hace unos días con la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero este foro llegaba viciado porque muchos, a mi parecer, parecían que querían boicotearlo. Es que no interesa que se resuelva. ¿A quién no le sirve que haya paz en Siria? Bueno, pues parece que entre ellos están Turquía o Arabia Saudí, que alentaron incluso a los opositores a ni siquiera sentarse en la mesa del diálogo. Yo creo que algunos tienen muy claro lo que desean para ese territorio. El momento ideal para que Bashar al-Assad dimita debería ser esta misma tarde. Cuanto antes mejor. Cuanto antes se vaya, antes podremos avanzar hacia una nueva Siria y hacia la reconstrucción del país. Ya lo han escuchado, palabras de Arabia Saudí. ¿Le suena injerencia o solo a mí me lo parece? ¿Que salga al-Assad del poder, que es un asesino? Bueno, ¿quién lo dice? ¿No es la monarquía saudí en la que se saltan los derechos humanos o le quitan la vida a cientos de personas con métodos medievales?
o donde, por ejemplo, se encarcela a la gente por tener una Biblia en casa o por escribir un tuit. Pero claro, aquí no todos son iguales, depende de quién seas o no amigo. Pero es que de actitudes como esta, o del apoyo encubierto a grupos terroristas, o de la compra ilegal de petróleo, o de generar caos en países vecinos, depende y mucho el futuro no solo de Oriente Medio, sino que yo diría que de todo el mundo. Hemos caído prácticamente en una nueva guerra fría. Casi a diario nos anuncian la amenaza más terrible, bien para toda la OTAN, bien solo para Europa, bien para Estados Unidos u otros países. Hay 7 millones de desplazados internos en Siria. Estos días se están viendo escenas horribles allí. Hay gente que ya no recibe la ayuda que necesita. Bueno, me quedo más tranquilo viendo que no soy yo el único que lo dice, y esta vez tampoco solo es Rusia, para que luego me digan que se me nota demasiado o que me acusen directamente de estar pues a sueldo del gobierno e incluso de la KGB, que de todo me dicen y me escriben. Lo dice Alemania, esa que todos admiran en Europa, pero que vive en carne propia una de las consecuencias de la inestabilidad de Oriente Medio. Me refiero a la crisis migratoria. Una crisis que se ha agravado y mucho por la situación en Siria, que ahora mismo vive una encrucijada. El país, bueno, pues ha pasado por diferentes etapas en su conflicto, que se ha convertido en algo ya de alcance internacional. Allí las principales potencias mundiales se ven las caras día a día y además está en juego el control regional, pero no hay que olvidarse, también está la lucha contra el Estado Islámico. Como siempre, bueno, pues yo me hago preguntas. ¿Creen que este escenario ha sido programado? ¿Estamos en una realidad que conviene a ciertos países? ¿Por qué no se puede poner fin de una forma diplomática al conflicto sirio? ¿Estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes y nadie quiere frenarlo? Pues es un drama del cual el director general de las Naciones Unidas ha dicho que es el drama peor desde la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos que reflexionar por qué tanta sangre y tantos efectos pésimos, para qué interés. Yo me recuerdo durante una conferencia de prensa a cabo de la invasión americana del Irak, se preguntó a la ministra de Asuntos Exteriores americana, Madeleine Albright, una mujer. Se le preguntó si era necesario o si era justificado de dar muerte a más de 500.000 de niños a causa del bloqueado, y respondió que sí, que vale la pena. Bueno, pues para analizar cuáles son los siguientes pasos que puede dar la crisis siria, cuál puede ser el futuro de Oriente Medio y si estamos ante algo mucho mayor que una guerra civil, hablamos con don Pedro Baños, coronel de infantería y especialista en geoestrategia. Señor Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oriente Medio ha pasado de ser, digamos, un problema regional a una cuestión meramente global. ¿Estamos ante un conflicto de grandes dimensiones por el alcance que puede tener? Sin lugar a dudas. De hecho, ya lo fue desde el principio, desde 2011, pero ahora mismo está claro que se ha materializado ya no como una guerra intestina, como una guerra civil en el caso de Siria, sino que estamos hablando de una auténtica confrontación internacional. No voy a decir mundial, pero efectivamente es multinacional en el sentido que hay muchos intereses por parte de países y países poderosos para intentar que el problema se solucione de modo que les sea favorable a ellos. Señor Baños, vemos muchísimos intereses, ansias de muchos países, por ejemplo, la actitud tan agresiva que está tomando, por ejemplo, Turquía ahora respecto a los kurdos. La chispa puede saltar en cualquier momento. En cualquier momento, no le quepa ninguna duda. Esperemos que no llegue a surgir, porque estamos hablando de un país que es miembro de la Alianza Atlántica, con lo cual podría repercutir esa agresión, esa intervención más directa, más abierta, más dinámica en Siria, podría repercutir al resto de los países miembros de la OTAN, que a lo mejor pues deberíamos vernos en la obligación de por lo menos determinar si la apoyamos militarmente o no. Es decir, estamos en un escenario tan sumamente volátil que cualquier incidente, por mínimo que pueda parecer, puede ser el detonante para que se produzca
una intervención internacional a mucha mayor escala. Señor Baños, la actitud precisamente de Turquía parece muy inestable. Por un lado, bueno, Estados Unidos le llama la atención, no está siguiendo, digamos, las directrices de la OTAN por intereses particulares y aún así se sigue pensando quizá en una invasión, en una operación terrestre en Siria, algo de lo que también ha hablado Arabia Saudí. Sí, yo espero que no se llegue a materializar porque sería, creo, un grandísimo error, tanto por un lado para Arabia Saudí, porque hemos de tener en cuenta que Arabia Saudí, que está en un enfrentamiento regional, de geopolítica regional con Irán y que ya está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, su propio territorio a través de la invasión producida por los hutis, chiitas a través de Yemen, y que incluso esto podía degenerar un enfrentamiento directo, abierto, en el territorio que hasta ahora ha sido su colchón estratégico, como es Irak, un Irak que actualmente también muy controlado por Irán. En el caso de Turquía, pues yo espero que tampoco llegue a esa situación porque se enfrentaría abiertamente con una grandísima potencia que lo ha sido y lo sigue siendo como es Rusia, que además con un líder carismático apoyado por la inmensa mayoría de su población y que evidentemente no iba a permitir una intervención abierta de Turquía en Siria. Por otro lado, parece que ha pasado a un segundo plano esta batalla contra el Estado Islámico, contra ISIS. Ahora se habla más casi de conflicto entre países que la lucha contra el Estado Islámico. Pues sí, mire, yo tengo la impresión que desde el principio al Estado Islámico se la ha estado utilizando, ha sido una marioneta más y efectivamente ahora parece que ya no se habla de él, ahora lo que se está hablando es de rebeldes, unos rebeldes absolutamente heterogéneos pero cada vez más radicalizados, se está hablando de este nuevo ejército que se ha creado un poco para encubrir a lo que sería Jabhat al-Nusra y lo que sería esa filial de Al-Qaeda, para no mencionar a Al-Qaeda en este conflicto, que también está involucrado, y han creado este nuevo, como le digo, este nuevo ejército llamado de la conquista, teóricamente moderado, teóricamente respaldado por países que lo que pretenden una vez más es derrocar al Assad, pero que creo que se está cometiendo un gravísimo error porque probablemente la idea de estos países sería dejar en el poder a grupos que, como digo, ya han pasado hace mucho tiempo que dejaron de ser moderados y probablemente lo que harían serían grupos sunníes tremendamente radicales y más próximo a Al-Qaeda que, desde luego, a cualquier proceso de democratización que debería ser lo que se debería potenciar en este país. ¿La vía militar parece ser la única para finalmente resolver todo lo que está sucediendo? Esa es la triste realidad. Yo creo que es un grandísimo error. Yo creo que lo que hay que precisamente es buscar la solución diplomática, la solución política, pero para eso no hace falta, o sea, no es exclusivamente se reúnan los grandes líderes del mundo para solucionarlo. Tienen que reunirse también las partes implicadas, empezando por el propio gobierno de Al-Assad, e incluso por los líderes de los principales grupos que están enfrentados, a su vez entre ellos, dentro del escenario sirio. La solución militar lo que va a causar es todavía mucho más sufrimiento y, como digo, lo que parece que está pretendiendo es buscarlo a través de la aniquilación de una de las partes. Pero el problema es que esa aniquilación de una de las partes va a ser también muy complicada porque hay que pensar que ahora mismo estas partes están ayudadas, financiadas y potenciadas por grandes potencias, por potencias regionales, por potencias mundiales, y como digo, eso lo que está haciendo es agravar el conflicto. En vez de buscar la paz, esa paz que teóricamente, o hasta lo de las hostilidades que debería comenzar mañana, parece ser que al contrario lo que se está haciendo es potenciarlo, como digo, para buscar esa solución militar que no debería ser así. Pues señor Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Como siempre ha sido un placer contar con su opinión y bueno, pues seguiremos muy atentos a qué es lo que sucede en el conflicto sirio y también en toda la zona de Oriente Medio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. A colación de lo que dice el señor Baños, me gustaría apostillar las sospechas de esa intervención sobre el territorio por parte de Turquía, que para mí no es algo tan disparatado y no soy el único que parece tener ciertas sospechas. Tenemos serios fundamentos de que Turquía realiza una intensa preparación militar. Detectamos cada vez más indicios de una preparación encubierta de las Fuerzas Armadas turcas para acciones bélicas en territorio sirio. Pero es que Turquía, además, se está convirtiendo en un elemento muy inestable. Lo decía nuestro experto, también yo lo pienso. Creo que la política de Erdogan puede dar un giro total, radical a lo que está sucediendo tanto en Siria como en toda la región de Oriente Medio. Porque ellos dicen, por un lado, estar de parte de los aliados, combatir al Estado Islámico, pero, por otro, siguen con sus históricas diferencias con los kurdos y no paran de bombardearles. Paradójicamente, a la vez, este último colectivo pues está combatiendo de forma muy eficaz al Estado Islámico. Qué casualidad que lleguen ahora esos bombardeos, ¿no? En mi opinión, lo que está haciendo Turquía no son acciones militares directas para alcanzar objetivos militares en Siria. De hecho, son acciones militares directas para lograr objetivos políticos que tienen que ver con una parte de la población de la región. Estoy hablando de los kurdos.
Esto es algo más que un crimen de guerra, es un genocidio del pueblo kurdo, porque estas acciones se realizan no contra militares, sino contra civiles, mujeres, ancianos y niños. Y espero que los abogados kurdos en Turquía preparen sus pruebas para presentarlas en el Tribunal Internacional de La Haya y en otras instancias judiciales mundiales para instruir una causa contra Turquía y su gobierno. Un territorio tan pequeño y tantos intereses y ambiciones juntos. Turquía para controlar a Irán y derrocar al Assad. Arabia Saudí, que quiere ser el cetro de los suníes. ¿No creen que en medio de todo esto se pueda producir, como decía antes, un descuido? Pues yo creo que sí. Y al hermano mayor de Ankara y de Riad parece que también. Obama ya ha mandado un mensaje diciendo que no busca competir con Putin en la cuestión de Siria, pero también se lo manda a Ankara condenando sus bombardeos y apaciguando sus ansias antikurdas. Además, está en juego su acercamiento a la Unión Europea, me refiero a Turquía, y también la supervisión de las operaciones por parte de la OTAN. Pero ellos, a lo suyo. El número de terroristas que fueron abatidos dentro y fuera del país asciende a más de 3.000. Las fuerzas de seguridad turcas seguirán actuando resueltamente por el bien de nuestra seguridad nacional, hasta que el terror sea erradicado de nuestro país y hasta que la paz y la prosperidad prevalezcan en esta región. Vamos, no se resistan, pregúntenme directamente qué es lo que pienso, qué opinión tengo sobre el papel que tiene, por ejemplo, Turquía en todo este entramado. Les voy a responder. Creo que ese país, su gobierno ha puesto en una encrucijada ¿a quién? Pues a Estados Unidos, que parece que va a tener ahora que elegir entre kurdos o turcos. Y además va a deber frenar las acciones que está llevando unilateralmente Ankara, que son contrarias, se lo vuelvo a repetir, a lo que tiene predispuesto la OTAN, que se puede ver también en un lío. Si me permiten ser algo trivial, les voy a decir que creo que Estados Unidos, bueno, pues ha levantado un circo y le han crecido los enanos, porque Arabia Saudí no se queda atrás. A su intención de apoyar una intervención terrestre se suma el deseo de boicotear el proceso político sirio. No les interesa una solución en la que al-Assad esté presente. Están en contra de un presidente legítimo, sí, legítimo. Algo de lo que parecen haberse dado cuenta hasta en Occidente, aunque sea por mero interés. Los rusos coordinan sus acciones con el régimen de Assad y sus acciones bélicas son muy efectivas. También coordinan ataques aéreos con operaciones en tierra. Nuestro problema es que estamos apostando por los perdedores. Hay que trabajar con Assad. En última instancia, el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo y debemos elegir el mal menor. Bueno, y aquí entra otro elemento en juego. Muchos en Occidente, incluso Estados Unidos, parecen estar ahora de acuerdo en que Rusia, sí, Rusia, es un elemento vital en la resolución del conflicto sirio y, por supuesto, en la lucha contra el Estado Islámico. El cese el fuego no se aplicará al Estado Islámico ni Jabhat al-Nusra, así como otras organizaciones afiliadas a ellos reconocidas como terroristas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las fuerzas aéreas de Rusia continuarán combatiendo a estos grupos. Hemos acordado que es imposible implementar el cese al fuego y garantizar el acceso a la asistencia humanitaria sin que todos los miembros del Grupo de Apoyo de Siria trabajen con Rusia y otros países implicados en el proceso. Para conseguirlo es necesario cooperar en las áreas políticas, humanitarias y militar. Bueno, y para esos que critican tanto el operativo antiterrorista ruso, aquí les dejo algunas cifras, aunque semanalmente ya se las dice el propio Estado Mayor, algo que con la coalición, bueno, pues en muchos meses eso no pasaba. Por ejemplo, les digo, del periodo del 10 al 16 de febrero se realizaron 444 misiones de combate y 1.600 objetivos fueron alcanzados, sobre un total de 800 kilómetros nada menos del territorio sirio, e incluso 73 localidades fueron liberadas. Pero como les digo, las acusaciones por parte de algunos hacia la labor que está desempeñando Moscú en su operativo contra los terroristas, solicitada, repito, por el presidente Bashar al-Assad, no cesan, no se detienen. Se intenta desacreditar esta labor con informaciones pues, o sobre bombardeos a inmuebles civiles o a localizaciones de la oposición moderada, si es que se la puede llamar así. Porque yo me pregunto, ¿se puede calificar de oposición moderada a aquellos que empuñan las armas? ¿Cómo se puede decir por parte de algunos países que es una oposición legítima cuando está atentando contra un gobierno oficial? Occidente debe dejar de apoyar a la oposición llamada moderada, aunque en realidad no lo es. Se debería permitir que el ejército sirio, apoyado por los rusos, acabe con el Estado Islámico. Es un problema local que debe resolver el gobierno local. Bueno, pues para analizar la situación que se vive en Oriente Medio y también cómo los distintos conflictos, cómo no también el de Siria, pueden repercutir
al panorama internacional, contamos aquí en el Zoom, como siempre, con los mejores invitados. En esta ocasión, con el jefe del Centro de Análisis de Procesos Internacionales, con el señor Vasiliev. Señor Vasiliev, bienvenido. Mucho gusto. Hoy Oriente Medio centra la política internacional, los distintos conflictos, la situación en Siria. ¿Por qué motivo y con qué fines Rusia está tan empeñado, por ejemplo, en el tema de Siria? Gracias por la pregunta. Hay que empezar diciendo que la presencia de Rusia en Siria no es inesperada. Rusia lleva en Siria desde 1971, cuando se firmó el acuerdo entre ambos países para crear una base naval en la ciudad siria de Tartus. Si hablamos de los acontecimientos recientes, creo que una de las razones principales por la que Rusia decidió intervenir en la crisis siria fue la pasividad de la coalición antiterrorista estadounidense. Desde el 2011, el número de víctimas del conflicto en Siria ha llegado a los 4 millones de personas. Más de la mitad de la población se ha visto obligada a abandonar su hogar. Asimismo, cada uno de los miembros de la coalición antiterrorista, liderada por Estados Unidos, persigue sus propios intereses geopolíticos en la región. Para Turquía, por ejemplo, se trata de una lucha contra los kurdos. Para Arabia Saudita, disminuir la influencia de Irán en la región. Y los ataques aéreos por parte de la coalición no impidieron que el Estado Islámico fuese ganando territorio y tomase el control de zonas ricas en petróleo, tanto en Siria como en Irak. Señor Vasiliev, me está dibujando Oriente Medio como un auténtico avispero que está a punto de estallar. Si es que no ha estallado ya. Si hablamos de la posibilidad de una escalada del conflicto, yo destacaría algunos factores externos desestabilizadores. El primero es la complicidad que hemos visto por parte de algunos aliados de Estados Unidos y la OTAN con los terroristas, como Turquía. Se puede decir que el gobierno turco prácticamente financiaba a los terroristas comprándoles petróleo robado. Por eso, la situación llegó a un punto en que Turquía derribó nuestro avión y ahora ataca con artillería el territorio sirio, lo que deja claro que Turquía se ha convertido en un participante del conflicto, algo que de por sí supone la amenaza de una posible confrontación militar entre Rusia, que opera militarmente en Siria, y la OTAN, organización de la cual es miembro Turquía. El segundo factor es que Arabia Saudí declare que tiene planes de intervenir con tropas terrestres en Siria. ¿Qué tiene eso de malo? Pues que una intervención sin respuesta por parte del gobierno sirio significaría la ocupación de facto de una parte del territorio del país. Tenía anotada esta pregunta precisamente sobre los intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo. Tiene varios intereses, pero también el resto está recogiendo la herencia que ha sembrado su política exterior durante años. Sí, claro. En lo que se refiere a la estrategia estadounidense en Oriente Próximo, conviene recordar el artículo publicado en el 2006, escrito por el experto militar Ralph Peters, titulado Fronteras de Sangre, donde el autor dice que las fronteras de los estados de Oriente Próximo son el resultado del proceso de la descolonización e ignoran los intereses de diferentes grupos étnicos y religiosos. Por esa razón son injustas y representan un peligro potencial, ya que pueden generar conflictos. Y es un hecho que explica las contradicciones existentes. Además, Peters ofreció un mapa del Oriente Próximo donde, entre otras cosas, aparecen Kurdistán libre e Irak dividido en dos partes, una de los chiíes y otra de los suníes. También en el año 2006, la secretaria de Estado de Estados Unidos, de aquel entonces, Condoleezza Rice, habló del concepto del Nuevo Oriente Próximo, en la intención plausible de los estadounidenses de crear unas fronteras justas con el fin de reducir el potencial conflictivo en la región. Los expertos enseguida sospecharon de un intento de Estados Unidos para crear pequeños países fáciles de controlar y tener acceso a sus grandes reservas de petróleo. Puede que resulte que un factor determinante para que el proceso diplomático no obtenga resultados. Creo que en un futuro próximo, mientras no se resuelvan las contradicciones principales que existen entre los actores extrarregionales, no veremos cambios radicales en el proceso de paz en Siria. Por un lado, son los intereses nacionales del gobierno legítimo de Siria.
por otro lado, es la así llamada coalición contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos. Además, cabe señalar que Rusia, aparte de llevar a cabo una operación antiterrorista en Siria, hace muchos esfuerzos para solucionar el conflicto vía diplomática. Fíjense en las últimas iniciativas de Moscú. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, realizó una gran gira por el Oriente Medio. Se reunió con líderes de diferentes países. Y en cada uno de estos encuentros enfatizó la necesidad de un proceso pacífico para resolver el conflicto sirio. Hemos hablado de los factores que pueden tener intereses los distintos países, pero también hablamos de los perjudicados. No solo Oriente Medio, se trata de un conflicto global, como ha dicho. ¿Podría también Europa salir perjudicada porque también toma parte en este asunto, ¿no? Ya que hablamos de un conflicto global? Sí, por supuesto. Pero yo diría que Europa está sufriendo sobre todo no por el flujo de inmigrantes, sino por la política miope de los dirigentes de los países europeos. Mire, el conflicto sirio no comenzó ayer, sino que lleva ya casi 5 años. Los líderes de los países occidentales aplaudían los acontecimientos de la primavera árabe. Hacían la vista gorda ante las barbaridades cometidas por los terroristas cuando invadían nuevos territorios. Llevaban a cabo ejecuciones masivas y realizaban un genocidio de la población local. Y de repente resulta que Rusia, que trata de arreglar la situación, es precisamente la culpable por la crisis de los refugiados. Pero cualquier persona cabal entiende perfectamente que si no existiera el conflicto sirio, no habría ese problema con los refugiados en Europa. Por lo tanto, creo que los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de la situación porque la dirección de la Unión Europea apoyó la política exterior de Estados Unidos, que busca respaldar la oposición al gobierno en la guerra civil siria. Pues muchísimas gracias, señor Basiles, por haber estado con nosotros. Un testimonio muy revelador que nos dibuja, nos da una radiografía de qué sucede en Oriente Medio y el futuro que le espera al mundo. Gracias por estar con nosotros en el Zoom. Gracias. Quisiera terminar el programa de esta semana alabando sobre todo la actitud de algunos por intentar que esa sombra que sobrevuela sobre todos nosotros en torno a una gran guerra, bueno, pues sea disipada por completo. La conversación telefónica mantenida entre el presidente Putin y Barack Obama deja a las claras que Siria debe resolver su crisis mediante la diplomacia y que este cese al fuego que comienza a la medianoche de Damasco, este 27 de febrero, será el primer paso para que la paz pase de ser un sueño a una realidad. Estoy convencido de que las acciones conjuntas acordadas con la parte estadounidense son capaces de cambiar drásticamente la situación de crisis en Siria. Ha aparecido por fin una oportunidad real de poner fin a la violencia y el derramamiento de sangre de muchos años. Como resultado, debe facilitarse el acceso humanitario a todos los ciudadanos sirios necesitados. Ya lo han escuchado, pero apostillo que mientras el respeto y la equidad de las partes implicadas en el conflicto sigan siendo las directrices de la hoja de ruta, pues sí, estaremos en el buen camino, pero si de nuevo se mira por intereses particulares, estaremos ante una pérdida de confianza que puede llevar todos los esfuerzos realizados al traste. Oriente Medio se encuentra en un callejón sin salida y aunque los medios de comunicación se fijan sobre todo en lo que está sucediendo en Siria, son muchos los conflictos que marcan tanto la historia como la situación actual de esa región, de la que depende mucho la estabilidad y la paz del mundo. Estamos a las puertas de un conflicto global, lo digo porque yo al menos llevo bastante tiempo leyendo y también escuchando el término de Tercera Guerra Mundial. ¿Creen ustedes que esto es posible? Quizá estoy exagerando, como muchos de ustedes me escriben en Facebook o en Twitter. Quizás sí, o quizá después de ver nuestro programa cambie su opinión. Bienvenidos al Zoom. Empezamos. Ya lo ven, la región de Oriente Medio lleva llenando las portadas de los periódicos y dando titulares de televisión durante años. Los conflictos en la geoestrategia. Si me permiten, desde mi punto de vista, todo está minuciosamente estudiado. No hay errores, no hay nada al azar. Desde la caída de los llamados dictadores hasta la aparición de grupos como el Estado Islámico. Y entonces, pues ¿ahora qué? ¿Quién sufre esas consecuencias? ¿Quién debe resolver todo este lío? Para mí, esta es una cuestión muy complicada y más teniendo en cuenta las tensiones que se viven en una zona pues, que es tan volátil. Cualquier descuido, intencionado o no, puede desatar un efecto dominó hacia un final que nadie quiere. Imaginan, por ejemplo, un avión turco derribando a otro ruso o sirio, o el lanzamiento de un misil por parte de Estados Unidos
que estalle en una localización oficial de Damasco. Piensan que esto es un escenario de película, lo que les estoy dibujando, porque yo la verdad que lo veo muy real, muy cercano. Como conflictos religiosos, el surgimiento de movimientos terroristas, las primaveras árabes y, por último, la crisis de Siria. La caja de Pandora está abierta de par en par. Podemos constatar que la coalición más bien simula la lucha contra el Estado Islámico. Nada sería más útil para reforzar la lucha contra los terroristas que un amplio proceso diplomático que dé a los sirios una verdadera opción. Los aviones rusos vuelan allí en Siria y miles, decenas de miles de víctimas a diario hay. Los aviones rusos en Siria bombardean los objetivos terroristas solo tras confirmar la información con varias fuentes. La búsqueda de recursos, el establecimiento de democracias o los intereses de muchos países han convertido a esta tierra en un lugar en el que la muerte y la violencia pues son el pan de cada día. Pero, ¿qué consecuencias tienen estas políticas fallidas? ¿Hay errores calculados? Siempre nosotros les damos nuestros micrófonos para que se expresen y a la pregunta, ¿cree usted que la situación en Oriente Medio puede causar una guerra a nivel global? Esto es lo que nos han respondido. Creo que es posible, ya que el 2016 es año electoral en Estados Unidos. Las cosas pueden cambiar mucho según quien esté a cargo del país. Sí, existe la posibilidad de que esto conduzca a una tercera guerra mundial. Puede ser. Depende de quién ocupe la Casa Blanca. Eso es lo que creo. No habrá ninguna guerra mundial si Estados Unidos no participa. Así que no lo creo. Esto es lo que nos han contado en las calles de uno de los países que está implicado en la situación actual que vive Oriente Medio y que yo pienso sería uno de los protagonistas de esa película que quizá muchos de ustedes ya piensan que me estoy haciendo yo solo en la cabeza, pero queremos saber directamente su opinión. Ustedes ya saben que tienen nuestras redes sociales en Facebook y también en Twitter para dejarnos todos sus pensamientos, sus preguntas, sus respuestas también. ¿Creen que estamos en un momento clave que puede llegar una tercera guerra mundial? Escríbanos. El nudo que vive Oriente Medio ha llegado a su máxima expresión. Los diplomáticos se centran sobre todo en Siria, un problema que se pretendía resolver hace unos días con la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero este foro llegaba viciado porque muchos, a mi parecer, parecían que querían boicotearlo. Es que no interesa que se resuelva. ¿A quién no le sirve que haya paz en Siria? Bueno, pues parece que entre ellos están Turquía o Arabia Saudí, que alentaron incluso a los opositores a ni siquiera sentarse en la mesa del diálogo.